Bien, entonces vamos a definir la justificación de este módulo de simulación de procesos, porque es importante dentro de su formación como ingeniero de procesos conocer acerca de la simulación. Yo creo que bastante de pronto ya han visto, han podido tener la oportunidad de ver en diferentes asignaturas que las herramientas computacionales son una clave fundamental en la hora de poder analizar procesos. Entonces, ¿qué es lo que busca este módulo? Pues básicamente brindarle a usted las herramientas de simulación para que usted tenga la capacidad de poder simular procesos, analizarlos y poder solucionar problemas que se puedan presentar en la industria. ¿Cuáles son los software que se van a manejar? Los software que se van a manejar son el software de Simulink y el software de Unisim. De pronto usted ya ha tenido la oportunidad de manejar este software, sabe que es un software de simulación de procesos que vamos a estar trabajando. Yo se lo voy a facilitar, usted va a poder tener la oportunidad de tenerlo no solamente acá en el aula, sino también tenerlo desde su casa. Muy bien, entonces vemos que dentro de este módulo usted va a estar en la capacidad de poder plantear un modelo matemático de un diferente X o Y proceso, poderlo trasladar a un software y poder ver la respuesta de diferentes variables, temperaturas, presiones, composiciones, y poder en este caso diseñar, seleccionar, operar o dar diferentes estrategias para solucionar diferentes problemas que se puedan presentar. Entonces, saben que en la industria, y si usted tuvo la oportunidad de estar en una de las charlas que yo di de simulación, la simulación es una herramienta que ofrece diferentes oportunidades en diferentes sectores: capacitación de personal, optimización, mejora de productos, mejora de, en este caso, de procesos, y una serie de ventajas que vamos a estar hablando durante el curso. Entonces, me gustaría obviamente escuchar la expectativa que usted tiene del módulo, qué piensa usted acerca de la simulación, o qué cree que para usted es importante ver este módulo. Entonces empecemos con John. Simulación de procesos. Bueno, las expectativas mías son conocer acerca del módulo, entenderlo para qué es útil, los diferentes software, cómo manejarlo. También conocer como que el lenguaje que manejamos en este tipo de software, que lo tenemos a la empresa, obviamente, y que también como que aportemos, no solo quedando desde el software, sino que aportemos a la mejoría de él. Ok, muy bien, dale. También un poco lo que dice el compañero John. Creo que es importante también para entender de alguna otra forma, o sea, no solo basarnos en la teoría, sino ya entrando como que más en la práctica y saber cómo funcionan los procesos a nivel, por ejemplo, para aquellos que vayan a trabajar en paneles de control, tener como esa expectativa de cómo son los procesos, cómo son simulados. Muy bien, entonces, dentro de todo eso que ustedes nos pudieron decir, y sé que de pronto aquí Trixie y el compañero allá también tienen diferentes formas de ver y similares a las expectativas que tienen los compañeros, podemos resumir el propósito de formación del curso del módulo en estos 4 aspectos: utilizar herramientas matemáticas y computacionales para simular el comportamiento de plantas químicas operando en estado estacionario. También vamos a ver un poco de estado dinámico usando el software Simulink. Vamos a describir procesos mediante la utilización de modelos matemáticos. Vuelve a aparecer esta parte de los modelos matemáticos, que alguna vez lo tocaron y lo vimos en el módulo de modelamiento avanzado, y las herramientas, en este caso numéricas, son una parte muy importante. Desarrollar habilidades en la utilización del software Simulink Unisim. Entonces, obviamente, también la parte más importante del curso es darle a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes, a la hora de enfrentarse a usar esos simuladores, usted pues tenga ya los conocimientos básicos y tenga la capacidad de poder simular ciertos procesos. Y obviamente a partir de esas capacidades que usted adquiere, usted va a poder identificar problemas que pueden presentarse en un proceso químico industrial a través del uso de herramientas computacionales. Pero cuando hablamos de herramientas computacionales, hablamos de los software Simulink y Unisim, ¿cierto? Más adelante vamos a estar hablando de las diferencias que hay entre cada uno y para qué se usa. Muy bien. Entonces, veamos entonces qué le voy a evaluar yo, qué es lo que vamos a ver durante todo el módulo, que es importante en un proceso pedagógico que usted sepa qué se le va a evaluar, qué se va a ver y cuál es el alcance del módulo. Entonces, vemos acá, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver desde allá. Entonces vemos las diferentes unidades. Dentro de este módulo
¿cierto? Vamos a iniciar primero que todo hablando de lo que es la simulación del proceso, sus características, sus aplicaciones, algo de historia de la simulación, los campos de aplicación. Luego vamos a tocar un poco lo que es el modelo matemático. En este caso vamos a ver cuáles son las diferentes estrategias para solucionar el modelo matemático, que es parte fundamental en la simulación. En esta unidad que vemos acá, hablaba con la ingeniera Isabel. Yo le decía, ingeniera, acá hay algunas cosas que de pronto no tienen sentido dentro del propósito del módulo y son redundantes. Entonces, esto yo lo estoy sometiendo a cambio. Y más que volver a tomar estos aspectos que están acá, paso directamente a lo que es el uso de Unisim. ¿Ok? Para no perder tiempo con estas cosas que son más que teoría y no es algo práctico para ustedes, sino voy a inmediatamente irme a la parte de Unisim, el manejo del simulador, el caso y la corrida de casos de estudio. Bien, siguiendo con ese orden de ideas, hoy hablamos de generalidades de la simulación, modelo matemático, y como les decía, voy a saltar a esta parte, que son los programas de computadora para simular procesos. Entonces vamos a enfocarnos en el manejo de Simulink y en el manejo del software de Unisim. ¿Cierto? En este caso Unisim vamos a trabajar la mayor parte de los casos que vamos a trabajar en Unisim son casos en estado estacionario, y lo que vamos a trabajar en Simulink es modelado de proceso en estado dinámico, ¿cierto? Entonces vamos a tocar un poquito de control en esa parte, porque es el modelamiento de tanques, lo que es el sistema de álgebra de bloque, que es importante para poder entender el funcionamiento de este software, que es Simulink, que no es un software aparte. Ese Simulink es un software aparte, es un paquete que viene incluido en MATLAB, ¿cierto? Entonces desde ahora, para que no haya inconveniente, es importante que usted vaya consiguiendo en este caso el MATLAB. Yo tengo el número de una persona que se lo puede instalar, de pronto acá Elkin o Tracy ya también lo tienen, no sé, si no lo tienen, buscarlo. Y bueno, el de Unisim, yo sí tengo el instalador. El del MATLAB sí no tengo el instalador, pero el del software Unisim se lo puedo facilitar sin ningún problema. Bien, entonces pregunta acerca del contenido, lo que vamos del alcance hasta el momento. Bien, sigamos. Entonces, antes de empezar a hablar ya de la simulación del proceso, es importante que definamos algunas cositas respecto a la evaluación del curso, la bibliografía. Entonces, la evaluación va a estar distribuida de la siguiente forma. El SER, ya saben, vale el 20%, incluye obviamente su asistencia puntual a clase, su asistencia, no solamente también que asista, sino que sea que puntual, la actitud, la participación. Y obviamente si el monitor pues que cumpla con las cosas que yo le pida y me colabore, que la entrega a tiempo y ya sabe que tiene su 100 asegurado. Entonces esa es la parte del SER. Ahora si hablamos de la parte de talleres, quizzes, muy raro, no manejo quizzes en este módulo, manejo generalmente talleres, exposiciones, ¿cierto? Generalmente lo que trabajo, talleres y exposiciones, van a tener un valor del 30%. Y el parcial tiene un valor del 50%. Muy bien. Entonces esa sería la distribución de las notas. SER 20, posiciones, talleres 30 y el parcial que viene un valor del 50%. Bien. Entonces, generalmente los parciales se los van a poder llevar a su casa. Son parciales que son para desarrollar en casa, generalmente de 3-4 días de plazo. Y no es porque estén difíciles, sino que son largos, ¿cierto? Generalmente tienen que sentarse, mirar el simulador y si lo va a hacer acá no le va a alcanzar el tiempo. Muy bien.
es muy importante cumplir con la entrega de los talleres, las exposiciones, que haya comunicación. Si hay alguna duda, aprovechar los espacios de las tutorías, no dejarse coger a lo último las actividades, estar en constante comunicación si se les presenta alguna dificultad. Si van a esperar a lo último, pues no les recomiendo eso, porque pues van a acumularse de las cosas y va a serles más complicado. Pregunte, búsqueme, para eso están las tutorías, para eso está la plataforma. Bien, bibliografía. ¿Qué textos vamos a manejar? ¿Qué documentos? Entonces, dentro de los materiales que vamos a trabajar, hay un libro que lo tengo acá y se lo voy a mostrar. Ustedes igual también le van a sacar copia. Es este que está acá. Entonces, este librito que está aquí se llama Apuntes de Simulación y Optimización del Dr. Raúl González García. Este documento se hace por dos porque fíjense cómo lo imprimieron. Documentos sencillitos, son un apunte muy bueno de lo que es la simulación y la optimización. Entonces, los apuntes se llaman Apuntes de Simulación, y Optimización del Dr. Raúl González. Lo tengo en formato PDF, con mucho gusto se los voy a hacer llegar, o los que lo prefieren tener a mano para leer, subrayar dentro de su metodología de estudio, con mucho gusto puede sacarle copia. ¿Qué otro texto tenemos dentro de la metodología o dentro de la bibliografía que vamos a manejar? Vamos a tener guías de estudio. Entonces, yo a ustedes les voy a facilitar ciertas guías a través de las cuales van a estar la actividad o los pasos a seguir que vamos a hacer en el simulador. Esas guías de estudio, generalmente algunas están en inglés, ¿cierto? Y otras son manuales de Unicin. Entonces vamos a trabajar con esa guía. Vamos a ver otro libro que se llama Simulación en Ingeniería Química. Ahora el nombre del autor no me acuerdo ahora. Simulación en Ingeniería Química. Que otro módulo que es importante para la lectura y la profundización de las temáticas. Entonces, ahí tenemos la bibliografía y obviamente una de las más importantes para mí, y es la plataforma Ferro, ya que en la plataforma Ferro no solamente va a encontrar documentos, libros, links, sino que también va a encontrar videos, tutoriales y pues la grabación de la clase, ¿cierto? Ahí usted va a encontrar el link de la clase del día que estemos hablando, o sea, la clase va a estar por fecha, clase del día tal, y el tema de la clase para que usted seguir. Entonces, esa sería la evaluación. Entonces, la bibliografía a tener en cuenta. Reglas pues básicas, ya saben: puntualidad, asistencia, evitar andar saliendo constantemente del salón, no andar de pronto en los computadores mirando cosas que no son mientras se está dando la explicación, comunicación constante, ¿cierto? Y listo. El respeto y la disciplina, que es lo que pues, a uno le da el éxito, ¿cierto? Bien, entonces, ¿alguna pregunta respecto a la evaluación, la bibliografía? Listo. La metodología. Entonces, dentro de la metodología está la nueva parte de la grabación de la clase. Se maneja la temática, el logro de la clase, que se va a hacer, una contextualización del tema, qué consiste el tema, en dónde lo explica, una conceptualización de las temáticas, en este caso, qué conceptos hay claves o qué conceptos usted tiene que manejar, y pues la modelación, que es la parte ya de los ejercicios o los casos de estudios que vayamos a trabajar, y bueno, y la parte de la producción, que es la parte de qué, de todo lo que es talleres, exposiciones, actividades que se den. Entonces, esa sería la parte de la metodología. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a arrancar con lo que es simulación.
Te voy a tratar de avanzar ahí rápidamente, pero obviamente tocando los aspectos más importantes. Igual usted va a tener acceso a este material y algo para poder profundizar. Entonces, cuando hablamos de simulación, hay que hacer la diferencia entre simulación de procesos, ¿cierto? Que la simulación no es una herramienta, no es una ciencia computacional que se aplique solamente a la simulación de procesos químicos, sino que tiene muchísimos campos de aplicación, ¿cierto? Entonces, hay algo muy importante, ¿cierto?, respecto a la simulación, y es que nos permite predecir comportamiento. Eso es lo primero, predecir cómo se va a comportar X o Y objeto. Pero ¿de qué tenemos que tener en cuenta? Que para poder predecir correctamente ese sistema, y ahora vamos a definir qué sistema, qué modelo, tenemos que partir de algo, de qué me va a permitir a mí predecir eso. Entonces, nosotros cuando vamos a simular, nosotros buscamos predecir algo, cómo se comporta un sistema. Pero para poder predecir yo cómo se comporta ese sistema, yo tengo que partir de algo, de algo que me permita a mí analizar esas variables de ese proceso. Entonces, la herramienta de la simulación, a través de la cual usted va a basarse para hacer sus predicciones, ¿qué creen que es? A través de que usted permite o va a permitir hacer esas predicciones. Entonces, a través del software. Pero ¿qué pasa con el software? Yo voy a cerrar un momentico acá. Entonces, dentro de la simulación de procesos, el esquema general de la simulación, voy a ponerles acá esquema general de la simulación. Se lo voy a poner de la manera más resumida posible. Entonces, cuando hablamos de la simulación del proceso, cuando uno va a predecir algo, ¿uno por qué lo quiere predecir? Porque hay una situación, problema, una problemática que usted necesita estudiar. Entonces, la primera parte dentro de un esquema general de simulación es la definición del problema. Entonces, usted define cuál es su objeto de estudio, qué es lo que desea estudiar. Por ejemplo, si tiene una torre de destilación y está teniendo perfiles muy altos de temperatura, entonces, ¿cómo yo puedo analizar las variables de esa torre de destilación para ver qué está pasando? Entonces, ese es mi problema. Entonces, generalmente ese problema usted lo enfoca ya sea a un sistema en particular. Cuando hablo de un sistema en particular, ese sistema puede ser un equipo en específico o puede ser una planta completa. Bien, ese problema usted lo puede tener en un equipo específico o lo puede tener en la planta en general. Ahora, luego que usted define el problema, tomando el caso que le estoy diciendo de la torre de destilación, si usted va a tomar y a simular un problema, entonces lo que le preguntaba ahora, ¿qué es lo que usted parte? ¿Qué es eso de que usted le va a permitir tomar todas esas variables del sistema, tomarlas, representarlas y poder predecir cómo se comportan ellas? ¿Qué creen? ¿Cómo se llama eso? Ese proceso, ¿cómo se llama? Modelamiento, o lo que es el modelo matemático. O sea que el modelo matemático es el paso a seguir. Es decir, usted a través del modelo matemático, ¿qué es lo que va a hacer? A través del modelo matemático te va a relacionar todo el conjunto de ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones lineales. En este caso, ecuaciones lineales son ecuaciones donde la variable de una sola incógnita, en donde en esas ecuaciones lineales encontramos generalmente balances de ¿qué? De materia y energía. Balance de materia y energía. ¿Qué más incluimos dentro de esas ecuaciones lineales? Dentro del modelo matemático está toda la relación de las variables termodinámicas, toda la parte de las relaciones termodinámicas, entalpía, calor específico, entonces relaciones termodinámicas, todo lo que son las propiedades termodinámicas.
¿Qué más incluimos entre todas estas relaciones que están ahí? Entonces también todas las relaciones físico-químicas, puntos de fusión, de ignición, de relaciones físico-químicas. En el caso si se presentan reacciones químicas, reacciones de conversión de un producto a otro, entonces en este caso cinética química. Entonces, como usted sabe y ha tocado varias de estos aspectos durante su carrera, sabe que todo eso está representado a través de ecuaciones, ¿cierto? Fórmulas matemáticas. Entonces ya sabe que también encontramos dentro de esto ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se da cuenta, dentro del modelo matemático se encuentran todos lo que son las ecuaciones, relaciones termodinámicas, relaciones físico-químicas, la cinética química, ecuaciones diferenciales y otra parte que se me escapa que son relaciones de equilibrio. Entonces, si hay más de una fase en un proceso, entonces la parte del equilibrio que se presenta ahí, relaciones de equilibrio, si es un equilibrio líquido-vapor, si es una mezcla gas-gas, si es una mezcla gas-sólido. Entonces, el modelo matemático va a ser todo ese conjunto de ecuaciones que me van a representar a mí, mi sistema, ya sea en un equipo o la planta que completa, ¿cierto? O sea, que el modelo matemático puede ser el modelo ya sea de un equipo o de una planta completa. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces, cuando usted tiene un modelo matemático, como le acabo de decir, puede ser un equipo en particular o de una planta. Pero ¿qué ocurre? Generalmente cuando usted va a simular un proceso no solamente va a tener un equipo, usted va a tener muchísimos volúmenes de control, entiéndase por volumen de control un equipo o un sistema particular de la planta. Puede ser un intercambiador, puede ser una tubería, puede ser una torre, un tanque, eso se llama sistema o volumen de control. Ahora, dentro de ese modelo matemático, entonces cuando usted ya lo plantea, usted planteó todas sus ecuaciones, todas las relaciones de su proceso, de su sistema, ¿qué viene ahora? Entonces la idea es que sería, ¿qué vendría ahorita? ¿Qué creen? Luego que ya yo planteé el modelo matemático. Resolver el modelo ¿qué? Matemático, pero ¿qué pasa? Que ese modelo matemático es complejo. Entonces antes de yo poderlo resolver yo tengo que organizar las ecuaciones, es decir, por dónde empiezo. Organizar las ecuaciones. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene una planta o un proceso, usted va a tener muchísimos equipos. Cada equipo va a tener diferentes relaciones, diferentes corrientes de entrada, de salida. Cada bloque, cada equipo va a tener un balance en particular. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted plantea el modelo matemático y después tiene que organizar todas las ecuaciones. Y organizar esas ecuaciones, dentro de la organización de las ecuaciones aparecen dos aspectos que se llaman preprocesamiento, que es la partición de las ecuaciones y el rasgado. Partición y rasgado, que son procesos a través de los cuales usted va a formar corrientes, balances, va a elegir las variables, ¿cierto?, que va a empezar a utilizar para resolver el problema, y el rasgado, que también es algo similar, eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. Entonces, definición del problema, modelo matemático, organización de las ecuaciones. ¿Qué vendría ahorita? Luego que las organiza, ahora sí las puede, ¿qué? Ella las puede resolver, ¿cierto? Pero luego que ya usted organiza las ecuaciones, y nos vamos a dar cuenta que en ese proceso de organización de las ecuaciones es necesario, ya que ocurre algo en los procesos, es que hay reciclos. Entonces ese es uno de los por qué es necesario organizar las ecuaciones. Entonces cuando usted organiza las ecuaciones, entonces ya usted resuelve el modelo. Y ya cuando usted resuelve el modelo, ¿cuál sería el paso a seguir? No ha terminado. ¿Cuál sería, Trisi? ¿Cómo? No, señorita. Supone que eso lo hace todo porque estamos haciendo lo que hace el simulador.
simulador, ¿cierto? Pero ¿qué sería? Tú montabas todo en tu simulador y después ¿tú qué tenías que hacer? A ti te arrojaba el simulador X o Y respuesta. ¿Qué hacías tú con eso? Interpretar los resultados. Porque ¿qué pasa? Que el simulador es como una caja negra. ¿Cómo así? Que él le va a arrojar a usted una información, pero usted como ingeniero y con su criterio de ingeniería, usted tiene que tener la capacidad de verificar si esa información es correcta o no. Ahora, ¿cuáles son las habilidades que usted como ingeniero, o en este caso, para poder simular procesos? ¿Qué habilidades tiene que tener usted? Entonces se las enumero. Habilidades en herramientas computacionales. Herramientas computacionales. Tenemos lo que es análisis e interpretación de situaciones. Y se me escapa, ya les digo la otra, las cuales incluimos la siguiente: habilidades de modelado. Entonces tenemos las herramientas computacionales, el análisis e interpretación de situaciones y las habilidades de modelado, ¿cierto? Como aspecto importante para dar una buena interpretación de los resultados. Entonces ese que ven ahí es el esquema general para plantear una simulación de un proceso. Luego más adelante vamos a ver cómo es el orden a través del cual usted monta, que es diferente, ya al hablar de eso, cómo usted monta la información al simulador, que ya es otra temática aparte. Bien, entonces, pregunta hasta el momento respecto a eso. ¿Qué matemáticos se utilizan para simular eso? ¿Hay alguno específico? Entonces, más adelante, muy buena pregunta, John. Entonces, más adelante vamos a ver que el software, en este caso Unisim, utiliza algo en donde incluye todos esos modelos matemáticos, y para poder resolverlo utiliza algo que para capaz Elkin y a Chris ya les suena, que son las subrutinas de cálculo. ¿Qué son las subrutinas de cálculo? Entonces, las subrutinas de cálculo es cómo el software, todo el algoritmo que utiliza el software para darle solución a ¿qué? A esos modelos matemáticos que tengamos ahí. Entonces depende de qué tenga, porque si tú tienes un sistema de ecuación lineal, entonces ya tú sabes que para resolver un sistema de ecuación lineal hay muchísimos métodos. Si tú tienes en este caso una ecuación diferencial, ya tú sabes que están los métodos numéricos como herramienta para poder resolver una ecuación diferencial. Entonces depende de qué tengas tú, el simulador tiene algo que son las subrutinas de cálculo, que son a través de las cuales él va a poder resolver ese modelo matemático y te va a poder dar una solución. Obviamente después tú la vas a interpretar. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la organización de la simulación. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante que usted tenga en cuenta respecto a la simulación? Que tenga ahí claro eso, ya que siempre que haya que analizar X o Y situación, si usted tiene eso presente, le va a dar un panorama amplio de lo que va a hacer. Muy bien, ahora vamos a tocar algunos conceptos claves respecto a lo que es la simulación en general. Entonces son los siguientes. Ustedes ya tomaron nota ahí. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos? Son estos que están acá. Entonces, permítanme borrar. Entonces son conceptos de sistema, modelo y simulación de manera general. Entonces, ¿qué es un sistema? Entonces, la formación o la definición formal de un sistema, según el señor Shannon, es un conjunto de ideas, un conjunto de objetos que están interrelacionados entre sí con un fin. Pues si nosotros lo llamamos a la simulación de procesos, entonces sería un equipo, una planta que está organizada de cierta forma para, en este caso, producir X o Y producto, ¿cierto? Entonces un sistema
usted lo delimita con una porción del universo. En este caso, si usted tiene una planta, en general, usted puede delimitar su sistema simplemente a un intercambiador, simplemente a una torre de destilación, simplemente a ¿qué? A un equipo en particular. Bien, modelo, otro concepto importante. Ustedes fíjense que el modelo, si este es mi sistema real, este es mi sistema real, este es R, este es mi sistema real. Entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo es una aproximación al comportamiento de ¿qué? Del sistema real, a través de la cual un observador Z, en este caso su observador Z, llámelo usted como ingeniero o cualquier persona, puede hacer ¿qué? Puede utilizar este modelo para hacer interpretaciones del sistema ¿qué? Real. Entonces fíjense que aquí lo llaman un objeto X, es un modelo, ¿cierto? Del objeto ¿qué? Del objeto Y, el objeto ¿qué? Real, a través del cual un observador Z puede emplear X para obtener información de ¿qué? De Y. Entonces, si yo se lo pongo en un caso particular, digamos que esta es una torre de destilación, ¿qué sería X, el modelo? Entonces, todas las ecuaciones mesh, por allá el compañero Ruiz, si se acuerda allá del mesh, que son las ecuaciones diferenciales que modelan una torre de destilación. Entonces sería el modelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso el observador, a través de la solución de este modelo, puede obtener información acerca de cómo se comporta ese sistema ¿qué? Real. Entonces, ese es el significado de un modelo. Ahora, si es un modelo matemático, entonces serían obviamente ecuaciones, porque un modelo no necesariamente puede ser ecuación, por eso, porque hay modelo económico, ¿cierto? Ya si lo llevamos a otras áreas, pero en este caso a nosotros nos interesa el concepto de modelo matemático. ¿Entonces quedó claro eso? ¿Preguntas? Bien. Y bueno, la simulación es el proceso a través del cual usted va a diseñar un modelo de un sistema real y va a llevar a cabo experiencias con él. ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diferentes estrategias para el funcionamiento del sistema. Entonces, cuando hablo de evaluar estrategias, es predecir situaciones y obviamente poder definir ciertas condiciones de operación que usted desee que tenga ese proceso. Entonces, estos son algunos conceptos básicos que es importante que usted maneje respecto a la simulación del proceso. Ahora, ¿por qué surgió la simulación? Entonces, cuando hablamos de la simulación del proceso, tenemos que remontarnos a los años 70, 60, por allá. Entonces, la crisis del petróleo que hubo en ese entonces generó, ¿cierto?, que se buscara una forma de hacer optimización de la energía. Entonces, en ese entonces se empezaron a desarrollar diferentes sistemas robustos, como ustedes saben. Para ese entonces la computación, todo lo que eran los computadores apenas estaban surgiendo. Entonces se empezaron a diseñar pequeños software, pequeños algoritmos o lenguajes de programación específicos para ingeniería. Entonces fue en esa época donde se empezaron a desarrollar esos sistemas. Entonces hay una línea de tiempo donde empezaron a surgir diferentes etapas de la simulación. Entonces se las voy a mostrar. Acá voy a saltar algunas cosas. Ya hablamos de la aplicación. Aquí. Aquí. Listo. Entonces fíjense. Hablamos entonces por allá de los 50, 60, 70, donde tuvo el mayor auge. Entonces vemos lo que es los diferentes sistemas o lenguajes que fueron en este caso surgiendo a medida que iba teniéndose la necesidad de acuerdo a la industria. Entonces hablamos, fíjense, el mainframe, se fueron los sistemas operativos por lote, tarjeta perforada, lenguaje de máquina. Aparece el primer lenguaje de alto nivel para ingenieros científicos, y de hecho este que está aquí, este señor Fortran, es uno de los lenguajes a través de los cuales está escrito muchos software, como es el Aspen Plus, el Aspen High y el Unicin, en este lenguaje de programación que es Fortran. Entonces fíjense que inicialmente esos software o esos lenguajes que se desarrollaban tenían poca interacción con el usuario, eran sistemas muy robustos y eran exclusivos en diferentes sitios de investigación, no se tenía el acceso a ellos como lo tenemos ahora.
Entonces aparecen simuladores de operación unitaria y diagramas de flujo ilimitado. Entonces la primera generación de simuladores. Entonces fíjense que la primera generación de simuladores se da en la década de los 50 y el inicio de la siguiente. ¿Ok? Entonces empezaron a crearse bibliotecas de programas para el cálculo de operaciones unitarias. Entonces ya usted sabe que es una operación unitaria, ¿cierto? ¿Cuál es una operación unitaria, Liz? Entonces la absorción, la destilación, todo lo que son las operaciones que permiten separar una mezcla, ¿cierto? Entonces, dentro de los simuladores de tipo secuencial, y ahora vamos a ver qué es eso de secuencial. Entonces empezaron los primeros simuladores, el Kellogg, el Basic Flow Sheet, el Pacer, el Chevron Head Material Balancing Program. Entonces esos fueron los primeros software, ¿cierto?, que empezaron a surgir. Entonces si nos vamos ahora a la década de los 60, ahí tenemos cuáles fueron los hitos o los de más relevancia en esta época. Entonces, sistema operativo multiusuario de tiempo compartido, primero microcomputadores, entonces ya no serán esos computadores robustos, sino ya se empezaron a crear computadores, en este caso microcomputadores, nuevos lenguajes de programación, entonces apareció el BASIC, que ya lo conocen, el Visual Basic, el Pascal, otros lenguajes como el C++. Entonces, se empezaron a desarrollar simuladores con módulos matemáticos estándar interconectados en redes arbitrarias y flexibles. Entonces, inicialmente los software eran desarrollados para cosas específicas. O sea, por lo menos yo no sé si eran ustedes los que están haciendo un balance de un software en Excel para balance de materia. Bueno, imagínense que antes se hacía algo así, pero para un proceso en particular. Pero luego se fue ampliando para procesos más generales, interconectados. Nos vamos para la década de los 70. Entonces empezaron los simuladores de segunda generación. Entonces, al inicio de la década de los 70 es donde se empiezan a generar los simuladores de segunda generación. Entonces tenemos que son más efectivos, resuelven un mayor número de ¿qué? De problemas. Entonces, nuevamente tenemos el ¿qué? El flow track, tenemos el Monsanto, y que es un software secuencial. Tenemos acá el caché, que es otro de los simuladores de la Asociación de Chemical Engineering Education, ¿cierto?, que es el Comité de Educación de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos. Surgió este software. Tenemos los primeros software de simulación experimental orientados por ecuaciones. Más adelante vamos a ver también qué es esto orientado por ecuaciones. Y aparece el que ya usted ha escuchado, que es el ASPEN, ¿cierto? Es el ASPEN, que es Advanced System for Process Engineering. ¿Ok? De pronto, si usted se ha preguntado qué significaba la palabra ASPEN, significa Advanced System for Process Engineering. ¿Ok? Ya actualmente el ASPEN es uno de los software con mayor relevancia, de mayor aplicación en diferentes industrias. Entonces fue desarrollado por el Instituto MIT, que es el Instituto de Massachusetts de Tecnología, es una de las universidades a nivel mundial más fuertes en ingeniería y en la parte de ingeniería química y de procesos. Esta universidad de MIT, el MIT, así es. Muy bien, ¿preguntas hasta el momento? Ok. Y ya de aquí en adelante, de la década de 80 en adelante, entonces aparecen los software de tercera generación. Entonces fíjense que en este caso, estos software de tercera generación están marcados por la operación de empresa, están marcados por la aparición de empresa en el desarrollo y mantenimiento y comercialización de ¿qué? De software de reconocida trayectoria. O sea que inicialmente se empezaron a desarrollar de manera individual por diferentes organizaciones, ¿cierto? En la parte de la academia, las universidades, pero ya en este caso, cuando hablamos de la década de 80, hablamos de que se empezó ¿qué? A generar empresas que están solamente dedicadas a comercializar y a diseñar software para un proceso en particular. Entonces, es el ejemplo que les puedo dar de la refinería. La empresa que diseñó los simuladores de las diferentes unidades allá, de la de Coker, la de crudo, la de alquilación y aerocracking, fue la empresa Invensys. Invensys es una empresa diseñadora y comercializadora de software de ingeniería que ofrece software como Pro2, que es un software, DAISY, ¿cierto?, que fue el que se utilizó en la refinería. Entonces, aquí tenemos algunos de esos ejemplos. El HiSYN, que es el HiSys, el cual es el mismo Unisyn, sino que Unisyn, que es Honeywell, le compró los derechos ¿a qué? A Aspen, ¿cierto? A Aspen HiSys. Entonces, si usted compara el Aspen HiSys y compara el Unisyn, es lo mismo.
¿cierto? Porque le compró Honeywell, que es la empresa que desarrolla Unisim, le compró los derechos a ASCII, ¿cierto? Entonces acá tenemos el Design 2, el Shencat, entre otros. Entonces ahí tenemos la aparición de lenguajes de programación no procedurales, computadores personales, nuevos simuladores, los de cuarta generación, y ya pues lo que se está ahora desarrollando y hace parte de temas de tesis, de investigación doctoral y de maestría, que es la inteligencia artificial. De hecho, en la maestría que estoy haciendo, una de las líneas de investigación es el control de procesos a través del uso de inteligencia artificial, a través del uso de redes neuronales, control difuso, todos nuevos métodos de control. Bien, entonces, si podemos resumir esa información, les puedo mostrar el siguiente, como esa línea de tiempo, donde está el año, no sé si lo alcanzan a ver bien acá, desde allá, está el año y cómo iba apareciendo los diferentes simuladores dependiendo si eran simultáneos, modular simultáneo, secuencial, modular simultáneo, que ese se resuelve de manera simultánea todo el proceso, y modular secuencial, que ya esto más adelante vamos a hablar de eso, de modelar secuencial y orientado por ecuaciones. Entonces fíjense, FlowPath, FlowTran, HiSync, Ascent, Aspen, todo lo que son, cómo fueron surgiendo hasta el 2009, ahí acá, hasta el 2009, y aquí tenemos los países de desarrollo, que es los que son fuertes en simulación: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Italia, que son los países fuertes en el desarrollo de estos software. Entonces nosotros allá en la refinería trabajamos con gente de Estados Unidos, bastante gente de Estados Unidos, que generalmente contrataban a muchos indios. Nosotros trabajamos con bastante indios, ingenieros químicos, donde cada persona, o sea, había como 7 personas para una misma planta. Entonces uno diseñó una parte, el otro diseñó otra. Entonces era un equipo bastante grande para cada uno de los procesos. Entonces ahí tenemos una pequeña reseña histórica de lo que es la simulación del proceso y de los diferentes tipos de software que fueron surgiendo. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, veamos ahora un poco lo que es la aplicación de la simulación. ¿En qué campos de la ingeniería o qué campo vamos a ver que la simulación tiene un campo de aplicación? Entonces, algunas de esas principales aplicaciones que tenemos de un simulador de proceso, ya hemos mencionado algunas de ellas: prever el comportamiento de un proceso, analizar simultáneamente diferentes casos, variando los valores principales de las variables de operación, optimizar las condiciones de operación de plantas existentes o nuevas, que fue lo que se hizo en la refinería, que lo que buscaba es buscar posibles condiciones de plantas que eran nuevas, que nunca habían entrado en operación, y poder prever qué iba a pasar, y hacer seguimiento de una planta durante toda su vida útil, en este caso también para ver cuál es su vida útil y poder en este caso mirar si se puede ampliar en el futuro o hacer mejoras. Estas son algunas de las aplicaciones más directas, más importantes de la simulación del proceso. Ahora, dentro de una etapa de la ingeniería, usted sabe que cuando hablamos de ingeniería como tal, la ingeniería tiene diferentes etapas. No sé si le han hablado de que la ingeniería tiene algo que es ingeniería de detalle, ingeniería conceptual, ¿cierto? La etapa previa de la ingeniería, que es el análisis o estudio de mercado, de la presentación del proyecto. Entonces, cuando hablamos de ingeniería de detalle, ya hablamos en este caso de revisar todos los aspectos, todas las ecuaciones, todos los equipos, la instrumentación, todo lo que ocurre en el proceso. Pero hay una etapa previa que es la ingeniería conceptual. Entonces, la simulación es una herramienta muy importante cuando hablamos de ingeniería conceptual. O sea, ¿qué es la ingeniería conceptual? Cuando usted empieza a visualizar qué y cómo va a comportarse su proceso y cómo va a estar en funcionamiento, cómo va a entrar en funcionamiento ese proceso. Entonces les pongo un ejemplo, una torre de destilación. Vamos a hablar ahora de otro ejemplo, vamos a hablar de un tambor de coque. Entonces, si yo hablo de un tambor de coque, en la parte de la ingeniería conceptual, ¿qué es lo que yo voy a hablar? Obviamente toda la teoría, todas las ecuaciones, todo lo que me permita a mí modelar y diseñar un tambor de coque. Ahora, ¿qué es la ingeniería de detalle? Entonces, cuando hablamos ya de ingeniería de detalle, es verificar
que ese tanque tiene bien la instrumentación, de que el material es el adecuado, que están bien cerradas las bridas, que acá a la altura hay un desagüe, está bien, y si sale por donde es. Entonces ya es la parte de verificar a nivel de campo lo que usted hizo en el ¿qué? En el papel, ¿cierto? Entonces la simulación va a tener relevancia en esa etapa del desarrollo inicial de un proyecto o de un proyecto industrial, y vamos a tener las siguientes aplicaciones de esa simulación. Entonces, una de las más importantes es la investigación y desarrollo. Si usted se da cuenta, muchas de las tesis que usted ve por ahí hay simulación, de investigación y desarrollo. Una de las aplicaciones en el desarrollo de productos industriales de la simulación, investigación y desarrollo. ¿Qué tenemos también? Toma de decisiones. Toma de decisiones, ya sean plantas existentes o plantas que vayan a entrar en operación. Tercer aspecto, análisis de plantas piloto. El claro ejemplo es el de la refinería, en donde se pudo en este caso analizar las variables que estaban presentes en esos procesos que iban a entrar. Análisis de variables críticas. Cuarto aspecto que es importante, en el diseño de los simuladores y la simulación es una herramienta muy importante a la hora de diseñar diferentes equipos, intercambiadores, torres de destilación, condensadores, absorbedores. Le ahorran los cálculos y usted le permite verificar ese diseño y todos los datos que necesita. Obviamente, simulación de plantas existentes. Si usted sabe que hay una planta y usted quiere hacer experimentaciones sobre esa planta, simulaciones en plantas existentes. Entonces usted simula esa planta que ya existe para poder realizar todas las experimentaciones que usted desee sobre ella. Tenemos y otra parte muy importante, que es la deseabilidad económica. Si usted cogió y en el papel, por ahí dice el dicho que en el papel todo es posible, deseabilidad económica. Si usted cogió y diseñó un proceso, diseñó una nueva planta, pero ¿qué pasa? Usted quiere verificar si esa planta va a responder como usted espera y qué tanto rendimiento le va a dar o qué tanto está perdiendo. Entonces también una parte importante en el estudio económico de las plantas. De hecho, los simuladores como Aspen, como Nissin, poseen una parte específica que es el análisis económico. O sea, los software vienen incluidos por la parte que es el análisis de la factibilidad económica. Entonces ya ahí se meten conceptos de investigación de operaciones, de ya la parte de economía. Entonces esta es la importancia de la simulación en el desarrollo de un proyecto industrial. Desarrollo de un proyecto industrial. Bien. Entonces, y dentro de las aplicaciones generales, veamos la que veíamos, la que les presentaba ahora hace un momento. Ahora, la simulación no siempre va a ser algo que sea imprescindible o que sea prescindible, perdón, y que va a ser siempre necesario aplicarla. Obviamente la simulación va a tener unas limitaciones. O sea, al hablar de este caso, de cuándo no podemos nosotros utilizar la simulación. ¿Qué creen que sería una limitación de la simulación? O sea, ¿qué le impediría a usted simular una planta y qué le diría que no es una buena opción simular? ¿Qué? O sea, ¿cuándo la simulación no sería adecuada? ¿O qué limitaciones ocurren a la hora de simular? Pero una de las primeras limitaciones que hay a la hora de simular procesos es que si usted va a estudiar un proceso, usted va a simular un proceso y usted no tiene buenos datos de ese proceso, usted no lo va a poder simular. O sea que si tú vas a simular un proceso, usted debe tener
la mayor cantidad posible de ¿qué? De datos respecto a ese proceso para poderlo simular. Entonces la primera limitación sería esa, que pocos datos acerca del ¿qué? Del proceso. Datos fiables, exactamente, o datos de qué tipo: experimental, caracterización de los productos, equipos, varias condiciones de operación, etc. O sea que si tú haces un proceso y tú no tienes clara tus datos, tus variables, ahí no vale la pena, porque estás jugando con algo que tú no conoces. Ahora, ¿cuál sería otra segunda limitación? Que una de las limitaciones que tiene la simulación de procesos, como la simulación de proceso implica un modelo matemático, hay ciertos procesos, ciertas situaciones donde modelar matemáticamente y darle solución a esa ecuación es bastante complicado. Incluso los métodos numéricos que usted de pronto conoce son todavía se quedan cortos para poderle dar una solución a esos sistemas de ecuaciones bastante complejos. Entonces hay sistemas que son muy complejos, su dinámica es muy compleja, que poder plantear un modelo matemático acertado para ese proceso es prácticamente ¿qué? Imposible, ¿cierto? Es decir, imagínate que usted va a simular algo y la dinámica o las ecuaciones que escriben ese proceso es demasiado compleja y las herramientas computacionales se quedan cortas para darle solución ¿a qué? A esos modelos. De hecho, una de las líneas de investigación que hay es el modelado y simulación de procesos, porque lo que se busca es poder modelar procesos que son bastante complejos y poder simularlos, ¿cierto? Entonces eso es una línea de investigación, por ejemplo, que hay en la Universidad de Cartagena, que se llama modelación y simulación de partículas, algo así creo que recibe el nombre del semillero, y la línea de investigación que va orientada a modelar matemáticamente el proceso y poderlo simular, porque van de la mano. Usted no puede simular si no tiene ¿qué? Un modelo matemático. Bien, y otra limitación que sería malas suposiciones. Cuando usted va a hacer un modelo matemático, usted supone cosas. Por ejemplo, si usted tiene un tanque que es así, una tolva o algo así, ¿cuál sería una suposición que usted podría hacer de la geometría del tanque? Un cilindro, o acá un cilindro y acá que ¿cierto? Entonces, una de las limitaciones que usted tiene a la hora de simular es que usted puede equivocarse o hacer mucha simplificación a la hora de las suposiciones del modelo. Entonces, esa es otro aspecto, otra limitación que tiene la simulación de procesos. Entonces, repito, la primera, lo que es la falta de datos. Usted no posee datos suficientes del proceso. La segunda, la complejidad de ciertos sistemas de ecuaciones que hay. Por ejemplo, los sistemas más complicados de resolver son los sistemas de ecuaciones lineales y las ecuaciones diferenciales que tienen variables no lineales. Y la última, que es hacer olvido o que se plantee o se haga una mala suposición del proceso. Entonces, esas son algunas de las limitaciones que genera o que se tienen a la hora de simular un proceso y que hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, ahora rápidamente va a hacer un mapa conceptual ahí en su cuaderno de lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, para eso les voy a dar 5 minuticos. Usted tome las ideas de todo lo que se ha hablado en este momento y construya un mapa conceptual en donde muestre las generalidades de la simulación, donde muestre algo de la reseña histórica de lo que le quedó, lo que es la estructura general de la simulación, cuáles son los pasos, las limitaciones de la simulación y los campos de aplicación de la simulación. Tómense 5 minuticos para hacer eso. Ahí mismo en el cuaderno lo pueden hacer.
Entonces, si se dan cuenta, hasta este momento hemos hablado del aspecto general de la simulación, conceptos básicos de la simulación, la reseña histórica de la simulación, cuál es la estructura general de la simulación, donde vemos que la estructura general de la simulación es definición del problema, establecimiento de las ecuaciones, un modelo matemático, organización de las ecuaciones, resolución de las ecuaciones y interpretación de los resultados. Digamos que la simulación tiene algunos aspectos de aplicación importantes dentro del desarrollo industrial de un proceso. Entonces digamos que está en la parte de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, toma de decisiones, en el estudio de plantas piloto, en el diseño del proceso, en la simulación de plantas existentes y en el estudio económico de los procesos. Entonces digamos también las limitaciones que tiene la simulación del proceso. Entonces digamos que cuando no hay datos suficientes para simular un proceso, es una limitación que se tiene. El modelamiento, la capacidad de poder solucionar las ecuaciones que describe un proceso también es una limitación. Y en este caso, hacer unas suposiciones que salen de la realidad también es una limitación que se tiene a la hora de la simulación. Entonces, una de las partes más críticas que se tienen a la hora de la simulación del proceso es la estructura del modelo matemático y toda la parte que tiene que ver con las subrutinas de cálculo y la manera a través de la cual se resuelve el modelo matemático. Entonces, la temática que vamos a trabajar ahora tiene que ver precisamente con esa estructura del modelo matemático. Ahora bien, cuando hablamos del simulador de procesos, cuando hablamos ya del programa o del software, el software va a tener diferentes formas de darle solución a esos modelos matemáticos. Entonces, dependiendo de la forma como se aborda el problema, como se aborda la solución del modelo matemático, el simulador tiene unas subrutinas de cálculo. Entonces, las subrutinas de cálculo son todo el conjunto de ecuaciones, algoritmos que permiten darle solución a un modelo matemático X o Y de un proceso, ¿cierto? Entonces, esa subrutina de cálculo, más adelante va a haber una exposición acerca de eso. Vamos a darnos cuenta de que dependiendo de cómo esas subrutinas, cómo se solucionan esas subrutinas, hay dos formas de poder correr esas subrutinas, ya sea a través de un modo diseño o un modo evaluación. Tenemos dos modos, el modo diseño y el modo evaluación, dentro de esas estrategias que permiten en este caso correr esas subrutinas. Entonces, ¿qué es eso de modo diseño y modo evaluación dentro de la lógica de solución del modelo en un software? Entonces, fíjense los dos modos que hay. Entonces, la primera, ¿qué dice? Modo diseño, ¿qué dice? Unas condiciones de proceso requeridas se parte de un desempeño deseado para encontrar las especificaciones del proceso, los equipos que permitan cumplir con estas condiciones. Entonces, ¿cómo así? Braille, o sea, ¿cómo así? ¿Qué entendiste ahí? Les repito, de acuerdo con unas condiciones de proceso requeridas, se parte de un desempeño deseado para encontrar las especificaciones del proceso o equipo que permitan cumplir con esas condiciones. Entonces, ¿cómo creen que ahí se genera a cabo la subrutina de cálculo? ¿Qué se busca ahí? Por ejemplo, todo modelo como tal, o sea, depende del modelo, o sea, todos no van a tener un mismo, por ejemplo, una misma condiciones. Entonces, debe hacerse un análisis de ello y para determinar cuál modelo sería el más adecuado para él, de acuerdo a las condiciones. Entonces, más o menos ahí va. ¿En qué consiste eso? Digamos que usted está presentando, usted tiene unas condiciones de operación. Usted tiene un intercambiador que opera a una temperatura de 70 grados a la entrada, 30 grados a la salida, y la corriente caliente viene a 100 grados y se enfría a 90 grados. Esas son sus condiciones, eso es lo que usted quiere que ocurra, ¿cierto? Usted quiere que su corriente fría le salga, perdón, la de 70 grados le salga ¿qué? A 30. En este caso, usted con una corriente fría busca, en este caso, bajarle la temperatura y esa corriente fría va a salir con una temperatura ¿qué? Específica. O sea, usted conoce esos datos, usted conoce la temperatura de entrada de la corriente caliente
la temperatura de salida de la corriente caliente. Usted conoce la temperatura de entrada de la corriente fría y la temperatura de salida de la corriente ¿qué? Fría. Entonces, esos son datos y condiciones de operación que usted conoce, ¿cierto? Entonces, a partir de esas condiciones de operación o condiciones del proceso, el simulador va a correr el modelo para encontrar ¿qué? Las especificaciones de ese proceso o equipo. Entonces, tomando el ejemplo que le estoy dando, el intercambiador de calor. Entonces, con esas condiciones, usted corre el simulador y el simulador le va a decir: usted necesita tantos baffles, usted necesita un haz de tubos, usted necesita utilizar la orientación triangular, usted necesita el espacial de los baffles de tanto, usted necesita tantos números de tubos. Entonces, usted está encontrando unas especificaciones del equipo del proceso a partir de unas condiciones que usted le impone, ¿cierto? ¿Ve? ¿Quedó claro? Entonces, ahora, para que quede más claro, vamos ahora a compararlo con el modo de evaluación. ¿Qué dice el modo de evaluación? De acuerdo con unas especificaciones de los diseños suministradas al simulador, se evalúa el funcionamiento de un proceso o equipo para cumplir con unas condiciones del proceso. Pero ahora es el caso contrario. Ahora usted que le coge al simulador, usted le suministra número de tubos, baffle, geometría, cuál es la distancia de la coraza con los haz de tubos, usted le suministra cuál es el peso, etc. O sea, usted le está suministrando toda la información al simulador. Y con esa información que usted le suministra, usted va a observar cómo se comporta el proceso. Por eso hablamos de modo que evaluación, ¿cierto? En este caso, cuando yo los evalúo a ustedes y yo les di una información, yo les suministré unos contenidos, unas temáticas, y yo voy a evaluar cómo se comportan ustedes y cómo es su desempeño con esas temáticas. Entonces, ¿quedó claro cuál es la diferencia entre el modo diseño y el modo evaluación? Si no, díganlo y lo repito nuevamente. Luis, ¿quedó claro? Ok. Entonces, el modo diseño, ¿qué? Entonces, en el modo diseño, yo lo que tengo son las condiciones. Yo quiero alcanzar estas condiciones, ¿cierto? Entonces, yo le meto esas condiciones al simulador y el simulador me va a decir: bueno, para cumplir con esas condiciones necesitas tantos números de tubos, necesitas tal geometría, necesitas tanto espaciado de los baffles, necesitas tantos nodos. Entonces, cuando hablamos de modo diseño, por eso diseño, cuando tú diseñas algo, tú hablas de unas especificaciones específicas, perdón, valga la redundancia, del proceso, en este caso del equipo que vayas a simular. ¿Bien? O sea, profesor, que ahí en el modo del diseño, usted introduce las condiciones. Las condiciones iniciales de su proceso, exactamente. Y el simulador, lo puede decir, lo que arroja son los datos específicos para obtener esas condiciones, exactamente. Entonces, hay software que son específicos para diseño. Está, por ejemplo, el HTRX, que es un software de intercambiadores de calor que es específico para diseñar intercambiadores de calor. Es uno de los software que se utiliza en la industria, que es el HTRX, ¿cierto? Generalmente los software como Aspen Plus y HYSYS y Unisyn son software de ¿qué? De evaluación, ¿cierto? Y hay software específicos que son software de ¿qué? De diseño. Bien, entonces ¿quedó claro eso? Muy bien. Entonces, ahora voy a cerrar acá un momentico. Bien. Entonces, ¿qué había dicho? De que una de las partes más críticas de la simulación es ¿qué? El planteamiento, la estructura del modelo ¿qué? Matemático, ¿cierto? Entonces, vamos a tocar esa parte para abrir y dejar ahí plasmado para lo que vamos a trabajar en la clase que viene. Entonces, estructura del modelo matemático. Estructura del modelo matemático. Entonces, Daisy, ¿cuál es el primer paso de la simulación? Estructura del ¿viene qué? Después viene la selección del modelo matemático. Estructura, después viene el planteamiento del modelo ¿qué? Matemático. Vamos a ver cómo es la estructura de ese modelo matemático. Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de un modelo matemático, de un proceso, vamos a tener lo siguiente: va a haber un balance global. Generalmente siempre en un proceso, sea muy grande o muy complejo,
siempre va a haber un balance general de materia. Y ese balance general de materia es un ¿qué? Uno solo. Siempre va a ser uno solo, balance general de materia. Ahora, luego de ese balance general de materia, va a haber un balance para la especie. Balance para las especies. Y ese balance para las especies depende de qué, de cuántas especies haya. Acuérdense que de acuerdo al número de especies presentes, así va a haber el número de qué, de balance. Entonces n son n especies. También va a haber presentes, de acuerdo a la dinámica del proceso, a las condiciones de operación, va a haber unas restricciones. ¿Cómo así restricciones? ¿No? Que la temperatura no puede ser mayor a tantos grados, o que la composición se encuentra en este rango. Entonces hay unas restricciones que son M. ¿Qué también hay? Hay algo que es, ¿y qué sería? Además de los balances de masa, hay un balance de ¿qué? Hay un balance de energía. Y ese balance de energía también es uno solo. Balance de energía global. Balance de energía, que también es uno solo. ¿Qué ocurre? Además de haber transferencia de masa y energía en un proceso, también va a ocurrir que si hay presencia de una o más, de dos o más fases, va a haber algo que son las relaciones de equilibrio de fases. Relación de equilibrio de fases. Equilibrio de fases. Obviamente esto va a ser cuando el sistema haya presente más de dos fases. Más de dos fases. Entonces aquí, cuando hablamos ya de relaciones de equilibrio, entonces hablamos de presiones de vapor, que la ley de Raúl, el equilibrio líquido-vapor, que ustedes ya tocaron esa parte conmigo. Y la parte 6, que son relaciones auxiliares. ¿Cómo así relaciones auxiliares? Son condiciones que dependiendo del proceso no las tiene, como por ejemplo, ¿no? Que la cantidad de materia que sale de corriente tal es el doble de que sale de la corriente que tal, o que la cantidad de materia que sale en tal corriente es proporcional a la cantidad de corriente que sale de la otra. Entonces esas son relaciones que auxiliares. Generalmente en un proceso siempre hay presente balance general, balance de especies, restricciones, balance de energía, relación de equilibrio de fase y relaciones auxiliares. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno se tiene que hacer una pregunta, muchachos. Entonces, con todo ese conjunto de ecuaciones que tenemos ahí, ¿cuáles van a ser los m balances convenientes que uno debe seleccionar? O sea, uno va a tener muchísimo balance para la especie, va a tener un balance general, pero de todos esos balances, ¿cuáles son los balances más convenientes? Entonces, la primera pregunta, anoten, ¿cuáles son los n balances convenientes para seleccionar? Ahora, la otra pregunta que se hace, esto es más como un repaso de lo que es balance de materia. Acuérdense que usted, cuando usted tiene un balance de materia, al final usted tiene que armar un sistema de balances, de ecuaciones, donde el número de incógnitas sea igual al mismo número de ecuaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber momentos donde usted, cuando empieza a plantear todos esos balances, usted le queda por allá una ecuación de más, ¿cierto? O le queda una restricción de más. Entonces, la segunda pregunta que uno se hace es, ¿se puede usar, anoten, se puede usar los n más 1 balances? ¿Se puede usar los n más 1 balances y eliminar alguna de las restricciones? Repito, ¿se puede usar los n más 1 balances y eliminar una de las restricciones? Bien,
Entonces, esa segunda pregunta orientada es, ¿será que yo puedo, de todas esas n ecuaciones y de ese balance general y de esas m restricciones que tengo, ¿será que yo puedo tomar, en este caso, n más 1 variables? En este caso, cuando hablo de n más 1, n sería el número de ¿qué? De especies. Entonces, en este caso, tomar tantas ecuaciones, de acuerdo a la especie, más 1, pues ese 1 indica el balance global, y eliminar algunas de las restricciones que yo tengo para poder solucionar el modelo matemático, en este caso el balance de materia. Ahora, ¿qué ocurre? Que en un proceso, en la simulación de una planta, usted va a tener diferentes situaciones, la más sencilla a la más compleja. Entonces, si hablamos de un equipo en particular, por ejemplo, si yo dibujo el siguiente tanque mezclado, más adelante ustedes vamos a modelar eso. Acá Tracy, no te recuerda, tenemos esto. Yo tengo acá un tanque. Entonces yo tengo por acá la salida, tengo que este es F1, F2 y tengo F3. Este es el caso de un sistema sencillo, de un solo equipo, en donde ahí, si uno va a modelar matemáticamente eso, ¿qué tienen que tener en cuenta? Obviamente, si debo conocer las composiciones de qué, de la entrada de la corriente, la composición XY, debo conocer su temperatura, su presión, ¿cierto? En este caso F1, P1, T1 y P1, perdón, y acá también es donde conocer qué, la composición, la presión y la qué, y la temperatura. Entonces, generalmente, usted conoce los datos de entrada en un equipo particular. Ahora, si hay presencia de dos fases, hay que tener en cuenta las relaciones de equilibrio. Si hay presencia de una fase líquida y vapor ahí en el tanque, entonces toca tener en cuenta que las composiciones en el equilibrio, la composición en el vapor, la composición en el líquido. Y usted, a través de un balance general de materia, puede hallar hallar la composición de la corriente 3, y a través de un balance de energía puede hallar también la temperatura de la corriente 3. Entonces, generalmente cuando son equipos o un solo equipo es muy sencillo, ¿cierto? Lo único que usted debe tener bien definidas son las condiciones de entrada de su proceso, mirar que estén todas las relaciones, y ya usted va a poder darle solución al balance ahí de ese proceso. Ahora, cuando viene el problema, y es donde la simulación es importante. Entonces, si usted tiene el siguiente proceso, que es un proceso con múltiples equipos, entonces fíjense lo siguiente. Pasa que usted tiene Entonces, fíjense, este es un sistema en donde ya la cosa no es tan sencilla. O sea, si se hace un balance de materia o un balance global de energía, ¿cierto? ¿Por qué no es sencilla, X? ¿Qué pasa ahí? Tenemos estos equipos, este es un equipo 1, un sistema 1 y un sistema ya 3, que es este que está acá. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué es más complejo? Entonces, aparece algo muy bien, que es una de las complicaciones y donde la simulación se hace partícipe, es la presencia de este reciclo. Generalmente, estas corrientes o las corrientes de reciclo reciben el nombre de corrientes de corte. Corrientes de corte. De las corrientes que hacen parte del reciclo se le llaman las corrientes de corte. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Entonces, como en ese caso tengo varios equipos interconectados entre sí, entonces una de las cosas que uno debe ver, bueno, mirar si hay más de una fase. Entonces, si hay más de una fase, entonces hay que tener en cuenta las relaciones
de equilibrio. Segundo aspecto que hay que tener, es si alguna de estas variables o de pronto aquí en D no está entrando nada, digamos que aquí en D es una corriente que entra de vez en cuando, entonces usted a la hora de plantear su balance, usted que tiene que hacer el valor de esa variable, la tiene que hacer ¿qué? 0, ¿cierto? Y ahí usted va obteniendo simplificaciones. Tercer aspecto que hay que tener en cuenta, si usted tiene ecuaciones, si usted coge un balance acá para A y donde le va a relacionar B y ahora usted va a hacer un balance para B, ¿qué va a obtener al final? Que lo mismo que hace para B va a ser lo mismo que hace para ¿qué? Para B. O sea que, ¿a qué me refiero? De que usted tiene que mirar aquellas ecuaciones que sean iguales, porque es muy común que se presenten los balances de materia donde usted tiene no 0 igual a ¿qué? 0. O sea, eso se llama las ecuaciones identidad. ¿Por qué pasa eso? Que usted inicialmente tomó un equipo, le hizo el balance y después despejó por allá y llegó a la misma ¿qué? A la misma ecuación. No sé si les pasó en balance de materia eso, usted cogía, sacaba los balances y al final le daba que era la misma ecuación que había sacado en un principio. Entonces hay que verificar que esas ecuaciones que les dan iguales, que no queden así. Esas tienen que ¿qué? Tomar solamente una. Si usted tiene dos ecuaciones iguales, solamente ¿qué? Tomar una ecuación. Y por último, lo que ya le había mencionado, verificar si hay reciclos. Entonces, generalmente cuando hay equipos interconectados entre sí, va a haber la presencia de ¿qué? De corrientes de reciclo, y esas corrientes de reciclo reciben el nombre de corrientes de porte, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante que usted tenga en cuenta esos aspectos. Entonces el primero, que es para un equipo en particular, sencillo, ahí los balances no son tan complejos, pero cuando son equipos interconectados, ahí la parte sí es más compleja. Repita la parte esa ¿por qué se hace la corriente de cero? Entonces, ¿cuándo se hace la corriente de cero? Entonces, generalmente cuando tú tienes tu sistema, todas tus ecuaciones, tú empiezas a hacer las entradas, las salidas y todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que dependiendo de alguna condición del proceso, te están diciendo que la corriente es cero, o sea, que no está entrando nada ahí, entonces ya tú puedes eliminar esa variable de ¿qué? De tu sistema, de tu modelo, ¿cierto? Y te va a permitir reducir la solución de lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, aparece algo que yo bueno, eso no lo toqué con ustedes, bueno, en el módulo de balance de materia sí lo toqué, que son los grados de libertad. Y yo sé que usted ha escuchado esta palabra. ¿Sí la ha escuchado? Grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? Pues los grados de libertad se definen como el número de variables menos el número de ¿qué? De ecuaciones. Entonces hay tres posibles casos. Si el número de variables es mayor al número de ecuaciones, se habla de que hay infinitas ¿qué? Infinitas soluciones. Ahora, si el número de ecuaciones es igual al número de variables, se dice que hay una sola ¿qué? Una sola solución. Y cuando hablamos de que el número de ecuaciones es mayor al número de variables, se dice que el sistema está subespecificado. Pero cuando el sistema está subespecificado, no puedo solucionarlo si no tengo otros datos para poderlo resolver. Entonces, en ese caso, cuando las ecuaciones son mayores al número de variables, el sistema es inconsistente, está subespecificado y no se le puede dar solución. Entonces, el análisis de los grados de libertad es un aspecto muy importante a la hora de poder modelar un proceso y simularlo, ya que le va a dar la vía a usted de poder decir si tiene solución, si tiene infinitas soluciones o no se puede solucionar, está subespecificado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense la siguiente situación. Digamos que usted tiene en un proceso, tiene 5 variables: temperatura, presión, composición, flujo y ¿qué otra vez? Temperatura, presión, composición, flujo. Temperatura, composición, presión, flujo. Pues se me escapa otra vez. Y entalpía. Temperatura, presión,
flujo, composición y entalpía. Tiene 5 variables. Entonces, de esas 5 variables que usted tiene, usted necesita tomar 2 variables, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Digamos que usted tiene un proceso en donde usted planteó sus ecuaciones y le dio que el número de variables era mayor al número de ¿qué? De ecuaciones. Entonces, digamos que usted planteó su proceso y había un número de ecuaciones de 5 ecuaciones, pero el número de variables le dio de ¿qué? De 7, ¿cierto? O vamos a tomar como el ejemplo que le había dicho, voy a tomar acá 3 y voy a tomar acá 5 variables. Entonces, la pregunta es, ahora, de esas 5 variables, ¿cuáles yo le voy a dar valores? ¿Cierto? Porque ¿qué pasa? Que yo necesito saber el valor de esas incógnitas que yo tengo, porque acuérdense que yo voy a tener 3 ecuaciones y 5 incógnitas. Entonces la idea es que yo tenga 3 ecuaciones y 3 ¿qué? Incógnitas. O sea, de que de esas 5 yo tengo que darle valor a ¿qué? A 2 para quedarme solamente con ¿qué? Los 3. Ok, repito para ver si me hago entender. Digamos que estamos modelando un proceso, haciendo un balance y me dio 3 ecuaciones, pero tengo 5 ¿qué? Incógnitas. Pero ¿qué pasa? Ese sistema está ¿qué? Tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Entonces, para que ese sistema tenga una única solución, ¿qué pasa? Que yo dentro de la dinámica del proceso yo tengo que asumir el valor de ¿cuántas? De 2 variables, ¿cierto? Para quedarme con ¿cuántas? Con 3 incógnitas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuántas posibilidades hay de yo poder escoger dentro de esas 5? 2. Entonces eso es probabilidad, matemática y colegio. De esas 5, entonces, ¿de cuántas formas puedo escoger 2 variables? Entonces, si yo les pongo el ejemplo, en este ejemplo que está aquí, ¿cuántos son los grados de libertad? Los grados de libertad sería ¿qué? Fíjense, 5 menos 3 le da ¿qué? 2. Entonces los grados de libertad le está diciendo que hay 2 variables que usted debe especificar de más para que el sistema tenga ¿qué? Solución. Entonces fíjense, ya para terminar, entonces, con esto usted tendría que hacer una combinatoria. Acuérdense, en la calculadora usted lo hace. Combinación de ¿qué? ¿Tiene cuántos datos? Tiene 5 datos y va a tomar ¿cuántos? 2. Si usted hace en la calculadora la combinatoria de 5 a 2, hágalo, ¿tiene calculadora ahí? Haga combinatoria de 5 a 2. Acuérdense por allá en matemática cuando hacía permutaciones y combinaciones. Ustedes no la saben hacer en la calculadora. Les recuerdo, fíjense, acá está el simbolito que aparece aquí, n permutación y n combinación, este que está acá. Miren, n permutación y n que nunca lo habían visto. Nunca lo había usado. En el colegio nunca lo usaron. De 5, 1, 5 ¿qué? Combinación. 5 combinación ¿qué? 2. O sea que ¿cuántas posibilidades yo tengo de 5 datos escoger 2? Tengo ¿cuántas posibilidades? 10, ¿cierto? Entonces acá en esta 5 combinación ¿qué? 2. Tengo 10 ¿qué? 10 formas. Acá sería lo mismo. ¿Cuáles son las combinaciones posibles de los Ahí está. De 5, combinación, 2. Chip, permutación y combinación. Parece que en la permutación importa el orden, en la combinación no importa, ¿cierto? Pero eso es concepto de matemática. Entonces aquí le va a dar ¿cuántas posibilidades? Le va a dar ¿qué? 10 posibilidades. 10 posibilidades para poder seleccionar de esas 5 variables, seleccionar ¿qué? 2. Entonces lo que vamos a tocar ahora, la estructura del modelo matemático y el método que se llama el método secuencial modular, nos va a permitir a nosotros seleccionar las variables más estratégicas para que se obtenga la solución de una manera más rápida y haciendo un número menor de ¿qué? Usando un número menor de ¿qué? De ecuaciones. Entonces repito, ¿qué es lo que se busca? Tengo 10 posibilidades de ¿qué? De combinar. O sea, en este caso de seleccionar de esas 5 variables, seleccionar ¿qué? 2. De lo que se busca, con lo que vamos a ver más adelante, que es el método de secuencial modular y el método orientado a ecuaciones,
es poder tomar las variables que sean las más convenientes, que me permitan resolver el sistema de una manera más rápida y haciendo un menor número de ¿qué? De ecuaciones. Entonces, para el próximo viernes, ¿qué se va a leer? Entonces, el libro este que les dije va a leerse el capítulo 1 desde la página 1, a la página hasta la página 16, de la página 1 a la página 16, ¿ok? Ustedes van a leer eso, que ahí está parte de lo que trabajamos hoy en clase y parte de lo que vamos a estar trabajando en la siguiente clase. Entonces, con eso cerramos el día de hoy, muchachos. Profe, la próxima clase que se nos pasa. Entonces, si usted sabe, ahí le aparece que cancha sabrosilla, pues eso es no existe, ese salón no existe. Entonces, nos encontramos en el programa y ahí buscamos dónde nos metemos, en qué salón, ¿ok? Pero no hay salón fijo para ese módulo. Entonces, repasen, balance de materia, repasen y léanse otra vez esto de balance global, ahí lo pueden profundizar en el material y leyendo ya ustedes van a poder dar claridad a algunas cosas que hicieron esto. Ya saben la clase quedó grabada, entonces permítanme acá, fíjense, ya voy a suspender acá. Listo.